Yo creo que ahora ya se ve mejor, ¿verdad? Deberían de ver un poquito más grande en mi pantalla. Bueno, siguen ingresando compañeros. Tenemos 31 alumnos ya conectados por acá. Bueno, muy bien. Entonces, si ya ven por ahí mi pantalla, yo tengo aquí instalado, vean, aquí un icono que es el WAMP Server. Hay diferentes versiones. Yo esta versión la tengo desde hace algunos años ya instalada por acá y es la que me ha estado funcionando, pero seguramente ustedes van a poder o ya instalaron una versión, ¿verdad? Entonces, el tema es que debemos inicializar este servicio. Una vez yo tengo instalado el servicio de WAMP Server, lo voy a ejecutar en este momento y lo que me va a dar es la posibilidad de contar con varios recursos ya preconfigurados. En este sentido, el recurso que vamos a estar utilizando para esta clase y para lo que resta de la finalización del curso, pues va a ser el tema de la base de datos. Entonces, si se fijan acá, yo voy a ir a revisar y yo tengo la versión de WAMP Server que tiene ya ejecutando un servicio de Apache, que es para páginas web. Tengo ejecutando un servicio de PHP, que es también para programación en PHP. Y lo que me interesa es el MySQL, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo dos sabores, digamos, de poder ingresar. A mí me gusta utilizar una herramienta, vamos a ver si la tengo acá a la mano. Vamos a ver si está acá, ok. Yo tengo por acá, dentro de la instalación del WAMP Server, una herramienta que me permite hacer la administración de mi base de datos. Entonces, la vamos a ejecutar. Ok, lo primero que yo debo tener en cuenta es que esta parte de acá debe estar, vean, esta parte de acá de mi WAMP Server debe decir que está online, o sea, que está en verde. Voy a cerrar deben ustedes verificar que cuando ejecuten el PHP MyAdmin y el WAMP Server no esté el icono de esta manera. Ahora les voy a indicar. Ok, si el icono del WAMP Server les queda de esta manera, quiere decir que el servidor o parte de los servidores puede ser de que hayan servicios que estén no disponibles. Si está en rojo, quiere decir que todos los servicios, el Apache, PHP y el de MySQL o el de MariaDB, en su caso, si ustedes actualizan el WAMP, están inhabilitados. Si está anaranjado, quiere decir que parcialmente algunos servicios están prendidos y otros apagados. Deben estar todos, o el WAMP Server en su generalidad debe estar en verde de esta manera. Entonces, ahí yo me aseguro que la base de datos y todos los servicios están activos. Vuelvo de nueva cuenta entonces al PHP MyAdmin y voy a mostrarles un poquito de toda esta configuración. Muy bien, entonces yo acá lo primero que deben hacer ustedes para poder entender o manejar una base de datos es que la base de datos en los motores o manejadores de base de datos como MySQL, Oracle, MariaDB, manejan el concepto de motor de base de datos. O sea, puedo tener varias bases de datos configuradas en el mismo motor.
Esto quiere decir que en mi máquina yo puedo tener o dar acceso a varias bases de datos. Entonces, yo puedo crear bases de datos. Cuando entren al phpMyAdmin, van a entrar acá a esta parte que se dice nueva y ahí le vamos a crear una nueva base de datos. Las bases de datos entonces están referenciadas o internamente la información está almacenada en el concepto de una tabla. Así que una tabla tiene la información de un concepto, ¿verdad? Así que en un sistema de inventario, por ejemplo, o del manejo de una empresa, vamos a tener una tabla que maneje, por ejemplo, a los clientes. Todo el concepto de la administración de un cliente va a estar en una tabla que se llame cliente. Después voy a tener, por ejemplo, una tabla de productos, voy a tener una tabla de proveedores, voy a tener una tabla de facturas, una tabla de detalle de facturas, y así sucesivamente voy a tener por cada concepto de almacenamiento una tabla. Idealmente, entonces, en nuestro modelado visual del lado de objetos, también recuérdense que tenemos que una clase, pues también es un conjunto de información y comportamiento de un objeto. Así que cuando nosotros estemos trabajando con el mapeo objeto relacional, pues generalmente vamos a estar diciendo que una clase, la clase alumno, la clase factura, la clase, cada una de las clases que tenemos del lado de Java van a tener una correspondencia o van a tener una relación directa con una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema de la universidad vamos a tener una tabla que es la tabla de alumnos y esa tabla pues va a tener una correspondencia con una clase alumnos. La clase, por ejemplo, asignación va a tener también una correspondencia con una tabla de asignaciones. Y así nos vamos a estar yendo que cada clase la vamos a ir mapeando a una tabla para poder hacer el mapeo objeto relacional. Entonces, hoy vamos a aprender así muy rápido porque ustedes tienen su curso de base de datos 1 y 2, donde van a entrar a detalle del manejo específico de la construcción, diseño, modelado de las bases de datos. Pero hoy solo vamos a dar unos tintes, unos pincelazos que nos van a servir para entender cómo se almacena la información, cómo se recupera y cómo es que vamos a posteriormente conectarla con Java. Entonces, entremos en materia. Vamos a crear acá una nueva base de datos. Entonces, le doy aquí en nueva y aquí le pongo el nombre de la base de datos. Vamos a poner base de datos proyecto 2023. Voy a crear la base de datos. Entonces, una vez la base de datos está creada, ya me tiene que aparecer de este lado, ¿verdad? Donde yo tengo pues mis bases de datos, las bases de datos que yo tengo en esta computadora. Entonces, para poder hacer uso de una base de datos, yo lo que debo de hacer es darle clic a esa base de datos para expandir qué es lo que puedo hacer con ella, ¿verdad? Yo tengo que seleccionar la base de datos para decirle al motor, mire, con esa base de datos quiero trabajar. Si se dan cuenta, esta base de datos que acabamos de crear no tiene nada. Entonces, las bases de datos se componen por tablas. Entonces, vamos a crear una tablita aquí y le vamos a poner alumno, solo como ejemplo. Y le vamos a decir el número de columnas. Pues idealmente el número de columnas de una tabla como mínimo debería de contener la misma cantidad de atributos, que tiene mi clase. Entonces vamos a ponerle unos 5 atributos o 5 campos, 5 columnas a esta tabla. Le voy a dar continuar. Entonces, de manera gráfica, aquí me da la información para poder yo crear
los campos, los contenidos de esa tabla. Entonces me voy a ir aquí muy rápido, le voy a poner carnet, le voy a poner nombre, le voy a poner dirección, correo y teléfono. Ok, entonces me voy a explorar el tipo de datos recomendable para el carnet. Entonces, vean, la base de datos pues también maneja su tipología. Tenemos enteros, tenemos bar chart, tenemos tipo texto, tenemos tipo fecha, tenemos numéricos y tenemos una gran cantidad de tipos de datos que soporta esta base de datos. Entonces nos vamos a ir a lo sencillo, nos vamos a ir a un tipo numérico y nos vamos a ir a un tipo entero. Vean, dice que es este entero tiene la capacidad de almacenar hasta 4 bytes de información. Eso quiere decir que viene desde ese número, tanto positivo como en este caso es únicamente positivo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar este entero. Va a ser el carnet de tipo entero para que construya un correlativo. Aquí podemos empezar a trabajar algunos conceptos. Por ejemplo, todas las tablas tienen un concepto que se llama llave primaria. La llave primaria de la tabla es un concepto que me dice a mí cuál es el conjunto de campos o el campo que me va a ser único cada registro, ¿verdad? Entonces, si nosotros almacenamos alumnos sin carnet, aquí pregunto, ¿será que un alumno, no tomando en cuenta el carnet, puede ser que hayan alumnos con el mismo nombre? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? En los más de 10,000, 15,000 alumnos de la universidad, ¿creen ustedes que sea imposible que un alumno tenga el mismo nombre? El mismo nombre podría ser, pero los mismos apellidos quizás no. Y nombre y apellido, ¿creen que es totalmente imposible que una persona tenga los mismos apellidos en 15,000 alumnos que hay en toda la universidad? En los dos yo pienso que no, porque Ser hermanos. hay muchas personas. Si son hermanos, si los papás les pusieron el mismo nombre, ¿qué puede pasar? Ahí Sí, recuerden por ejemplo, que hay un sí. concepto, hay un concepto legal que se llama homónimo. Recuerdan que son dos personas diferentes, pero tienen exactamente el mismo nombre. Entonces, la llave primaria o el concepto de la llave primaria en una tabla es poder identificar aquellos campos que me hacen único el registro. Así que el nombre no es un candidato para llave primaria, porque con el nombre yo no puedo garantizar que el dato es único. Sea único. Exactamente, a eso se le llama el concepto de llave primaria. Entonces, cuando estamos construyendo una tabla, perdón. No, es que me había quedado, estaba escuchando el concepto entonces, para diferenciarlo debería usar un ID, ¿no? Correcto, a eso vamos. Yo debo identificar en la tabla o en los campos que tengo de la tabla qué campo es el que yo sí puedo garantizar que es único. En la gran ventaja del alumno, yo ya tengo en el entorno del negocio, en el entorno del sistema de la universidad, un campito que nos garantiza que ustedes son únicos y ese campito es el carnet. Entonces, como yo ya tengo ese campo y ese único campo me sirve para poder identificar de manera única, yo lo voy a marcar como llave primaria. ¿Verdad? Entonces, le voy a dar una longitud, le voy a decir que este va a ser de 10 datos. Vamos a ver. Aquí le puedo decir más atributos, ¿verdad? Si es con signo o sin signo. Eso quiere decir que este
me permita valores negativos. Le voy a poner sin signo porque no debería de permitir valores negativos. Y aquí me voy a ir a si permite o no permite valores nulos, ¿verdad? En este caso, debería de exigir el campo. No puedo permitir que sea nulo. Y por aquí está. Miren, en la columna índice, aquí le digo que ese es parte de la llave primaria. O sea que este campito me va a hacer único todo el registro. Vean, aquí tengo otra columna que se llama AI, autoincrementable. Este me puede servir para aquellos registros donde yo quiero que la base de datos automáticamente lleve un correlativo. En este caso lo voy a activar porque voy a querer que la base de datos, el carnet, lo asigne de manera automática. Ojo, se recuerdan que hemos trabajado en métodos de Java que en su constructor, la clase, teníamos la asignación del carnet. En este caso, le vamos a dejar esa responsabilidad de la secuencia automática del carnet a la base de datos. Ahorita lo vamos a aprender. Le vamos a decir que este campo es autoincrementable. Y ahí ya tenemos el primer campo. Vamos al campo nombre. El campo nombre lo vamos a utilizar este concepto de varchar, ¿verdad? El concepto de un varchar es como un string, pero la diferencia es que la base de datos va a almacenar únicamente de la capacidad que tiene ese string, solo lo que está ocupado. Esa es la diferencia de un tipo char de base de datos a un varchar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que lo vamos a dejar de 200 posiciones para que puedan haber 200 caracteres que ocupen el nombre. Pero digamos que un nombre solo le ponen Juan Pérez y eso ocupa 25, 30 posiciones. La base de datos, al asignarle el tipo de campo varchar, no va a almacenar las 200, va a almacenar únicamente lo ocupado, en este caso las 25. Eso nos ayuda, pero infinitamente a guardar o a ser más eficientes con el espacio de almacenamiento, porque inclusive un espacio en blanco lo guarda, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que no sea espacio, cualquier tema del espacio en blanco, pues no los va a guardar después, ¿verdad? O sea, si yo le pongo Juan espacio Pérez, ese espacio entre Juan y Pérez sí lo guarda, pero todo lo que le falte para llenar los 200 caracteres, eso no lo va a guardar, solo va a guardar 25, 30, los que ocupemos, ¿verdad? Esa es la diferencia del varchar. Sigamos, pues. Cuando yo marco o desmarco esto, ahorita lo vamos a probar, es que yo permito valores nulos. En este caso lo voy a dejar desmarcado porque no quiero permitir que ninguno de estos campos sea nulo. Bueno, vamos entonces. La dirección va a ser varchar de 200, el correo va a ser varchar de, no sé, 50 posiciones y el teléfono va a ser un varchar, por si le quieren poner varios teléfonos con comas, le voy a poner también 50 posiciones. Muy bien, de manera muy básica, yo aquí ya tengo mi primera tabla, vean. Entonces aquí quiero muy rápido comentarles dos cosas que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar, le voy a dar guardar acá. Y aquí ya me creó la tabla. Vean, ahora el proyecto 2023 ya cuenta con una tabla que se llama alumno. Entonces, los motores de bases de datos, y por aquí voy a escribir un poquito, los motores de bases de datos tienen dos mecanismos de interactuar con ellos. El primer mecanismo se llama DML. No sé si se logra visualizar este texto ahí, chicos. O está muy pequeño.
Yo lo veo un poco pequeño. Está pequeño. Va, permítame, vamos a ver si le puedo cambiar más grande la resolución. No sé si ahí se ve mejor. Yo creo que ahí está un poquito más grande, ¿no? Pues para mí ya está bien. Bueno, veamos pues. Gracias. Tenemos dos maneras de interactuar con la base de datos. La primera es una que se llama DDL. La DDL es Data Definition Language. La Data Definition Language van a ser el conjunto de instrucciones que nosotros podemos usar para crear objetos de la base de datos. Entonces, hay palabras reservadas como el create database, create table, create index, modify o ese tipo de instrucciones son las que le conocemos con el nombre de Data Definition Language. Lo que pasa es que el motor de PHP nos ayuda a que este Data Definition Language lo hagamos de una manera visual, ¿verdad? Todo lo que hicimos realmente fue construir esta tabla y él por debajo nos construyó columnas, aquí están, y nos construyó índices. Pero utilizamos un create table para hacer la creación de ese objeto. A eso se le llama el Data Definition Language, DDL. Y vamos a tener otros que se llama DML. El DML es el Data Manipulation Language. El Data Manipulation Language es el que vamos a ver el día de hoy porque es el que nos interesa conocer con un poquito más de detalle porque es el que vamos a necesitar para construir las instrucciones que le vamos a dar desde Java a la base de datos para que nos cree registros y nos recupere registros. Entonces, por el momento, el Data Definition Language lo vamos a estar manejando desde la parte gráfica. Cuando ustedes crean nuevas tablas, pues lo vamos a estar trabajando aquí. Muy bien, ahora vamos a empezar a ver un poquito. Ya tenemos aquí la tabla construida. Si se fijan de este lado, tengo mi tabla alumno. Permítanme. Ok, tenemos por acá la tabla alumno con sus respectivas columnas, ¿verdad? Su carnet, correo, dirección, nombre y teléfono. Entonces, nos vamos a ir en la pestaña de PHP, nos podemos ir a esta parte que es el SQL. ¿Alguien tiene ahí? Listo. Ahí ya silenciamos a todos. El SQL es el lenguaje estructurado para hacerle consultas a la base de datos. Entonces, por medio del lenguaje SQL y las instrucciones de Data Manipulation Language, pues vamos a interactuar con la base de datos. Entonces, en este momento yo tengo seleccionada la base de datos proyecto y voy a empezar a interactuar por medio del SQL con mi base de datos. Entonces, una de las primeras
sentencias de SQL que puedo utilizar es hay la sentencia de insert, la sentencia de update, tenemos la sentencia de delete y tenemos la sentencia de select. Esas 4 sentencias son las necesarias para hacer una manipulación de datos. Entonces yo puedo entregar instrucciones a la base de datos para insertar registros, es el primero, para modificar registros es el segundo, para borrar registros es el tercero y finalmente para recuperar información es el cuarto. Vamos a empezar con el primero. La sentencia insert tiene la siguiente sintaxis. Le digo inserte into y le tengo que poner el nombre de la tabla. Alumno. Inserta dentro de la tabla alumno y le coloco la palabra reservada values. Entonces, aquí puedo insertar, ¿verdad? Entonces le digo, inserte dentro de la tabla alumno los valores y voy a ver qué valores. Solo denme un segundo, chicos, ahorita continuamos. Muy bien. Bueno, entonces, vean pues. Aquí tengo que tener cuidado porque cuando yo inserto datos, tengo que ir marcando una referencia entre cada campo y cada dato. Entonces, voy a colocar acá la lista o el orden de los campos como yo voy a insertar acá los valores. Entonces le digo, insert en tu alumno, le puedo dar entonces al carnet, este sería correo, dirección. Bueno, aquí los puedo ordenar como yo quiera. Por ejemplo, aquí sería carnet, podría ser el nombre. Lo que pasa es que aquí la listita me la está ordenando en orden alfabético, ¿verdad? Pero aquí yo le puedo dar el orden que yo quiera, que va a ser su correspondiente orden de los valores que le ponga abajo. Entonces, por eso sirve ponerle la lista de campos acá. Lo voy a listar de esta manera. Carnet, nombre, dirección, correo, teléfono. Y aquí tengo los 5 campos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en esa correspondencia de valores es que tengo que dar también los mismos campos. Entonces, aquí le voy a dar carnet. Le voy a poner un número 0. ¿Por qué le voy a poner un número 0? Porque recuérdense que nosotros activamos que el motor de base de datos asumiera la responsabilidad de crear el campo carnet autoincrementable. Entonces yo le mando el número 0 para indicarle a la base de datos, usted administre ese campito para que él vaya poniéndole 1, 2, 3 o el campo que corresponde. Entonces ahora le vamos a poner nombre. En el SQL y en la sintaxis de MySQL, los varchar o los strings, si lo queremos ver así, van a ir entre comillas simples, ¿vean? No como el string de Java que eran comillas dobles. En este es comillas simples. Entonces le vamos a poner las comillas y le vamos a poner Juan Pérez. Ahora le vamos a poner su dirección, como era también varchar, va Santa Lucía.
Vamos a poner su correo. Solo denme otro segundo, chicos. Solo voy a responder un mensaje de la directora. Muy bien, disculpen, chicos. Entonces, veamos, pues. Vamos a admitir a otra persona. Entonces, ahora voy con el correo. Vamos a ponerle jpérez @ yo creo que se cerró esto. Se nos cerró esta ventana. Pero bueno, vamos a iniciar acá. Entonces estamos con el insert. Vean, aquí también aprovechando el PHPMyAdmin nos da ayudas, ¿verdad? Aquí nos da ayudas las columnas. Entonces yo le puedo poner la palabra insert y vean, automáticamente me da la ayuda de la sintaxis de ese. Esto es importante porque esta sintaxis es la que yo voy a estar utilizando en Java, exactamente esta sintaxis. Entonces, veamos acá. Entonces, voy a insertar otra vez. Sería carnet 0 porque es autoincrementable. El nombre. Tenemos dirección. Tenemos correo. Lea mi umg.edu.gt y el teléfono, cualquiera. Listo. Entonces acá yo ya tengo la primera sintaxis de mi UML, ¿verdad? Yo ya tengo la dirección, el carnet autoincrementable, el nombre, la dirección, el correo y el teléfono. ¿Qué hago para que ejecute esta instrucción? Le doy acá en continuar. Y aquí me da el resultado. SQL ha devuelto un conjunto de valores vacío, es decir, 0 columnas. Tardó. ¿Por qué? Porque realmente no hicimos una recuperación de información, sino que lo hicimos fue un ingreso. Entonces, el insert lo que nos hace es insertar datos. Entonces, si se fijan, yo acá ya tengo el primer registro. Vean. Carnet 1, porque el carnet era autoincrementable y la base de datos lo está manejando. Juan Pérez, Santa Lucía, y ya tengo el primer dato. Entonces, vamos a ir a insertar otro. Puedo borrar esto,
Vuelvo a dar la sentencia insert como ayuda y le voy a cambiar para otros valores. Veamos. Siempre le coloco el 0 para indicarle a la base de datos que él debe administrar el autoincremento. Entonces aquí sería nombre. Ahora dirección. Guatemala. Ahora, vamos a ver, algo pasa aquí que no me cambió color. Así, porque no se rega. Ahora tenemos correo. Y otro teléfono. Listo. Entonces ahora le doy continuar. Aquí me está dando que el servidor de base de datos me dio un error. Me está diciendo que mi sentencia de SQL está mal construida. Entonces aquí, al igual que compilar un programa, tengo que ir a revisar mi sentencia, ¿verdad? Para ver si está bien. Y aquí me doy cuenta que el error fue que acá no tengo una comilla de cierre. Entonces lo resuelvo y le doy continuar. Y ahí ya me dice que la base de datos dio exitoso este ingreso. Entonces vuelvo aquí, le puedo dar doble clic a la tabla y ahora si se fijan ya tengo dos registros. El registro con el carnet 1, el registro con el carnet 2. Vamos a hacer una última salvedad acá. ¿Qué pasa si por algún punto a mí se me olvida, tengo un error y entonces le coloco en lugar del número 0 para que el autoincremento de la base de datos funcione, yo le coloco un dato? Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle un 5. Vamos a llenar rapidito datos. Y vamos a ponerle pues cualquier teléfono. Entonces veamos qué pasa si por alguna condición de negocio o por error yo le coloco un número a esa inserción. Vamos a darle continuar. Vean qué sucede. Vamos a ver, me voy a ir al alumno y vean lo que sucede. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vean, básicamente yo forcé, como el motor de base de datos no recibió un 0, dijo, bueno, como no estoy recibiendo un 0, quiere decir que tengo que almacenar el número que me están enviando. Aquí el problema es que me salté 3 números, ¿verdad? Me salté el 2, no hay el 3 ni hay el 4. Entonces, para fines de una auditoría después, ese tipo de temas tienen que estar bien documentados. Mire, ¿y por qué se saltó 2 números? ¿Por qué no va? Y 2 números, pues puede ser relativamente sencillo, pero si le pongo 10,000 o 20,000, me voy a tener un rango ahí de espacio de 20,000 números. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si queremos que el motor de base de datos lo maneje, manejamos el autoincremento, pero le enviamos el 0. Si ahorita vuelvo a crear un registro con 0, pues la base de datos va a seguir del número máximo que tiene en este momento. Así que el siguiente número será el número 6. ¿Dudas hasta acá con la inserción? ¿Dudas con la inserción?
No tenemos dudas o no se escucha, chicos. Pues de momento, de mi parte, no. Y pues si me confundo después, pues vuelvo a ver la grabación, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, así es como vamos a insertar registros en una base de datos, en una tabla. Utilizamos la sentencia create, le colocamos, la sentencia insert y le colocamos el nombre de la tabla. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí está la ayuda de cómo manejarlo. Ahora nos vamos a ir con la sentencia update. ¿Para qué nos sirve la sentencia update? Pues la sentencia update nos sirve para modificar registros que previamente ya están almacenados en una base de datos. Entonces, ¿cuál es su sintaxis? La sintaxis es la siguiente. Yo le indico la palabra reservada update, le coloco el nombre de mi tabla y le coloco la palabra reservada set. Y hago parejas de campo valor, ¿verdad? Entonces voy a cambiar cada campo con su nuevo valor. Entonces yo aquí puedo hacer únicamente update de un campo que yo requiera. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de alguien no quedó bien. Entonces le puedo dar update, correo, set, correo, va a ser igual al nuevo correo. Entonces le voy a poner nuevo @gmail.com. Pero aquí sí tengo que tener mucho cuidado, chicos, porque si aquí hay un tercer componente de la sentencia update, que es el where. Esta sintaxis, esta palabra reservada where, me indica o me sirve para posicionar el registro o conjunto de registros que yo quiero cambiarle ese dato. Pero si yo ejecuto una sentencia update sin la cláusula where, lo que va a pasar es que va a tratar de modificar todos los campos correo con ese valor correo, con ese valor nuevo @gmail.com para todos los registros de la base de datos. Entonces esto es delicadísimo, ¿verdad, chicos? Porque si yo tengo una base de datos de, no sé, 20,000, 25,000 alumnos y yo ejecuto en este momento esa sentencia, lo que va a pasar es que el motor de base de datos va a agarrar alumno por alumno y le va a cambiar el correo a los 25,000 sin ningún tipo de discrecionalidad. Así que eso es bien delicado. Ahorita como tenemos solo 3 y es nuestra base de datos y son pruebas internas, lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a ejecutar ese update, pero no es la mejor práctica, no es una buena práctica, esto es muy riesgoso porque a menos que sí sea lo que queramos, ¿verdad? Que queramos modificar el campo para los 25,000 alumnos es diferente, pero en este caso lo vamos a probar. Ya miren, a mí me dice que 3 columnas fueron afectadas. O sea, me voy a ir otra vez a la tabla y vean, todos los campos correo fueron actualizados con el mismo correo. Entonces esto es muy delicado, ¿verdad? Yo no puedo tener una cláusula de modificación o borrado sin la palabra reservada where. Como les digo, a menos que realmente eso es lo que yo quiera, que todo el campo X de una tabla le ponga el mismo valor para todos los registros. Pero esas son condiciones muy esporádicas, ¿verdad? Que se dan. Pero regularmente lo que sí tenemos que hacer entonces es utilizar la llave primaria y por eso es importante el concepto de llave primaria, porque si yo le quiero cambiar, actualizar el correo
a una persona, entonces lo voy a hacer por medio de su carnet, ¿verdad? Entonces ahora voy a regresar acá. Voy a hacer otra vez la cláusula update y le voy a decir que me actualice la tabla alumnos, que me actualice el correo, pero le voy a poner un correo nuevo. En este caso, vamos a ver, podría ser a Juan Pérez. Bueno, entonces le voy a decir que el correo de Juan Pérez me lo actualice. Correo sea igual a jperez@gmail.com. ¿Cómo hago entonces para evitar que a otra vez a los 3 registros les ponga Juan Pérez? Pues voy a ir a hacer la cláusula where y esto se traduciría: actualice de la tabla alumnos, setee el campo correo con el valor jperez@gmail.com para, este where es para todos aquellos que su carnet sea igual a 1, ¿verdad? Entonces él va a ir a barrer la base de datos, va a encontrar por la llave primaria quién o qué registro es igual a 1 y solo a ese registro lo va a actualizar. Entonces le voy a dar continuar. Vamos a ver qué dice. Correo, no le puse bien la columna, correo. Entonces de nuevo, continuar. Y ahí sí me dice que solamente una fila fue afectada. Entonces, en el caso de esto, dice que solo un registro y efectivamente aquí está, ¿verdad? jperez@gmail.com. Entonces, con la sentencia update, yo puedo modificar los datos de la tabla, siempre y cuando la mejor práctica es ir de acuerdo a la llave primaria, ¿verdad? Entonces yo voy a modificar solo el campo que cumpla con esa llave primaria. Y ahí ya tendríamos la sentencia update. Ahora vamos con la sentencia delete para borrar registros. La sentencia delete es muy parecida en riesgo a la sentencia update. Si yo no le pongo una cláusula where, me voy a borrar todos los valores de la base de datos. Esta vez no lo voy a hacer porque no quiero perder los 3 registros que tengo ahí. Pero en teoría, bueno, no en teoría, así funciona. Si yo le doy delete el nombre de la tabla, básicamente va a empezar a borrar registro por registro de esa tabla. Entonces, esta es otra de las sentencias que son muy delicadas, ¿verdad? No por correr o a estar haciendo la carrera, yo le doy un delete la tabla, me voy a tronar todos los datos de esa base de datos. Así que tengo que tener mucho cuidado. ¿Cuál es entonces la forma de hacerlo? Pues por llave primaria. Entonces, ahorita voy a borrar un registro donde, otra vez, ¿verdad? La palabra where, donde el carnet sea igual a 5. Me voy a borrar el registro con el número de carnet 5. Le doy continuar. Me dice, ¿realmente desea ejecutar? O sea, todavía el motor de base de datos me dice, ¿está seguro de querer borrar el campo 5? Le voy a dar que sí. Y me dice que una columna fue afectada. Voy a explorar la tabla y de nueva cuenta tengo el valor 1 y el valor 2. Bueno, entonces yo no sé si alguno o ya tienen ustedes instalado el motor de SQL, chicos. ¿Quién ya lo logró instalar?
¿Alguien ya logró instalar el motor de base de datos, el WAMP? De mi parte aún. Yo ya. Bueno, los que no lo han instalado ya van tarde, porque ahorita ya toca empezar a hacer algunos ejercicios de esto. Y esta es la tercera semana que les digo de la instalación. Si no lo instalan, ya no es cosa mía. Bueno, sigamos entonces. Ya tenemos alguna duda con el insert, con el delete y con el update, chicos. ¿No hay dudas? Nos vamos a ir entonces ahora sí con este, que es el select. El select nos sirve para ir a recuperar información de la base de datos. Entonces, yo puedo ir a recuperar, como en este ejemplo, todos los campos de la base, de la tabla. From, y le voy a poner la tabla. Alumno. Ejecuto esto y va a ir a explorar los campos completos de la tabla. Entonces, vean, me retornó los dos que tengo. Pero el campo, el select, yo puedo tener diferentes mecanismos o formas de ir a recuperar la información. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, yo no quiero si no quiero que me recupere toda la información de la base de datos, sino que únicamente quiero que me recupere un registro en específico, también puedo utilizar la cláusula where para que me recupere, por ejemplo, carnet igual a 1. Yo quiero que me recupere todos los campos, todos los campitos de la tabla alumnos, pero donde el carnet sea igual a 1. Entonces le voy a dar ejecutar y vean, me entregó solo 1. También podría decirle, mire, no, yo quiero que usted me dé, pero no todos los campos, yo solo quiero para un listado que me están pidiendo el carnet, coma, nombre de el alumno con carnet 1. Vamos a editar y le pusimos carnet. Y ahí está, ¿verdad? Solo está el carnet y el nombre, únicamente, carnet y nombre. Perfecto. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Entonces, el select, aparte, en esta parte me da los campos que yo quiero recuperar, de qué tabla lo quiero recuperar y qué condición de búsqueda quiero. Por ejemplo, que yo quisiera todos los campos de la tabla alumno de todos los carnets que sean mayor que 1, ¿verdad? Le doy ejecutar y me va a recuperar únicamente el carnet 2, ¿verdad? Que es el que tengo. Porque es el que está está mayor que 1. Y así puedo en la cláusula where hacer condiciones, ¿verdad? Cualquier tipo de condición. Por ejemplo, podemos darle otro ejemplo que sería seleccionar de la tabla alumnos donde yo quiero todos los alumnos de Guatemala, no sé, ¿verdad? La dirección sea igual a Guatemala. Entonces, vean, me recupero este, ¿verdad? Porque es el único que cumple con la condición que le estoy colocando. Entonces, el otro sábado vamos a ver cómo establecemos una conectividad desde Java hacia la base de datos para poder entregarle y empezar a manejar ya instrucciones de SQL desde la base de datos.
Entonces, lo importante es que ustedes sepan, aunque sea de una manera muy básica en esta semana, empiecen a revisar que su base de datos funcione, que su base de datos esté en línea, acá en verde, que puedan acceder a la base de datos, que puedan crear una tabla y que puedan empezar a jugar con estas sintaxis que tenemos acá, ¿verdad? Del SQL. Puedan hacer inserciones, puedan hacer modificaciones, pueden hacer borrados y pueden hacer selecciones ya sea de algunos campos o de todos, ¿verdad? Para poder validar que su base de datos para el proyecto es funcional. ¿Dudas? ¿Tenemos alguna duda, chicos? Ingeniero. Perdón, no se le escucha. Ahorita sí hace el... Decía que no había dudas al respecto. Ok, perfecto. Entonces, las personas que ya instalaron el SQL o los que no lo han instalado, que lo instalen de una vez, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a crear una tabla. Creamos pueden crear un proyecto 2023 como base de datos y vamos a crear una tabla. Y vamos a hacer lo siguiente. Por aquí les voy a dejar las instrucciones. Vamos a ver. Van a crear la base de datos proyecto 2023. Van a crear la tabla alumno con el campo carnet auto incrementable y llave primaria. Una vez creada, van a insertar 5 alumnos. 3 con autoincremento, o sea, con valor 0 en su valor 0 en su carnet, para que la base de datos lo incremente, y 2 con los valores 10 y 20 en su carnet. Van a ver qué pasa. Ahora, en el paso 4, vamos a modificar el correo y la dirección del carnet que les haya quedado con número 4 a el correo va a ser alumno @ miumg.edu.gt y la dirección Guatemala. Número 5. Van a borrar el alumno con carnet 20. Y número 6, van a insertar un nuevo alumno para que validemos qué carnet le queda. Bueno, listo. Trabajemos en eso, pues chicos. Tenemos todavía unos 20 minutos de clase, así que los que ya tienen la base de datos creada, pues por favor úsenla, y si no, pues los que no, usen estos minutos para descargar el WAMP, instalarlo, y si tienen dudas de instalación, me comentan. Por aquí me quedo yo en línea. Adelante con el ejercicio.
Dije, disculpe, cuando el icono del Guam está color anaranjado, ¿qué significa? Eso significa que no levantó bien todos los servicios. Lo que puedes verificar es si el PHP MyAdmin sí te deja ingresar, por lo menos el servicio de base de datos sí va a estar correcto. Entonces puedes usarlo así si no, en este momento no es necesario los otros servicios. A mí me pide Ok. el usuario y contraseña, Inge. Ese sí es, no sé qué contraseña le puso. Eso cada quien lo maneja. Pues literal no había hecho usuario. Y le pide usuario. Así es, no me tira para registrar uno. ¿Y qué usuario le pide? Correo y contraseña. Pues si no de plano le activó algo ahí, porque si no le setea, no debería de pedírselo. ¿Quiere compartir pantalla para ver cómo le apoyamos? Voy a eliminarle y de instalar otra vez y que vamos a ver si me funciona. Muy bien, si no, aquí le apoyamos. Que puedo ver el ejercicio. Perdón, sí, ahorita iba a regresar justo. Ahorita lo coloco de nuevo. Inge, una pregunta cuando dice insertar un nuevo alumno, en base a qué como relativo al carnet de agregamos. Si, vean, pues aquí dice insertar 5 alumnos. Ah, es un nuevo alumno con carnet 0. La línea 6 es para que autoincrementalmente déjele 0. Carnet 0.
Inge, Adelante. así no. Así como mi amigo va a compartir pantalla. Sí, sí, ahorita voy. Bien, dejo de compartir yo. Ahí está libre ya. Sí, no. Esto, sí, mira mi pantalla. Sí, acá veo la pantalla. Dígame qué Es- parte quiere. Aquí son los 5 alumnos. Y aquí está la tabla. Con el carnet autoincremental, el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5 con una carnet 10 y el 5 de 20. Excelente, muy bien. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Ahí Ahí está vamos. lo demás. Ah, perfecto, excelente. Ingeniero, ya terminé, tengo una consulta. Listo, por favor, si me muestra pantalla y aquí vemos su consulta. Sí, ya que los 5 alumnos y eliminé el 20. Y puse el último alumno con el correlativo 0 y me tiró el 21. No sé si estaba bien. Sí, ese es el objetivo del ejercicio, que ustedes visualizan que a pesar de que borramos el número 20 y pareciera que nos quedamos en el máximo, es el 10, es el máximo número asignado, él ya lo guardó en otro lado, no en esa tabla. Él ya guardó que la secuencia máxima que él llevaba era el 20. Así que aunque borremos el 20, él va a entregar 21, ¿verdad? Por eso es peligroso. Si nosotros almacenamos ahorita un carnet 10,000, aunque lo borremos, él va a volver a entregar 10,001, 10,002, ¿verdad? Eso está correcto. Entonces era solo para visualizar o para que revisáramos de que hay que tener cuidado con el tema de autoincremento, porque aunque borremos el máximo, él ya ese máximo ya lo guardó en su control, ¿verdad? Entonces, ahí está bien, ahí vamos, ahí está ya correcto el ejercicio. Ok. Por ahí alguien más tenía la manita levantada, ¿quién tiene dudas? Soy yo. Ah, perfecto, entonces ya intervino. ¿Alguien más tiene dudas que haya logrado hacer el ejercicio? Si no, pues el ejercicio quedará grabado para que ustedes cuando ya finalicen la instalación de su WAMP, ya les funcione. No sé si a todos les funcionó. ¿Quién me preguntó que había quedado como en anaranjadito? No sé si le había funcionado, ¿no?
a mí, pero después que le iba a hacer se me puso en rojo. Ah, entonces tiene que ver por qué Sí. algunos servicios no están funcionando bien. Sí, exacto, sí. Por eso voy a ver ahorita si no lo voy a desinstalar Sí, creo que si también. no es lo Porque mejor. sí, porque después me puso en anaranjado cuando le dije. Después lo intenté abrir el el PHP SQL. Miami. Ajá, exacto, y se puso en rojo. Entonces mejor, estoy viendo, mejor lo voy a desinstalar. Bueno, entonces solo pónganme atención aquí en esto último. Hay otra herramienta que les puede funcionar por aquello de que el PHP MyAdmin, o sea, esta página que viene con el motorcito, pues no les guste tanto. Hay otra herramienta que a mí me parece que se llama Workbench. Esta herramienta me gusta mucho y es una herramienta que tiene mucha funcionalidad. Esta herramienta es para MySQL, ¿verdad? Es MySQL Workbench. Es una herramienta que me ha gustado para poder administrar también la base de datos. Tiene algo muy similar a lo que es el PHP MyAdmin, solo que a mí me gusta un poquito más. Es una herramienta que se instala y ya nos conectamos a la base de datos. Por si la quieren descargar y explorar, pues también les puede ser de utilidad. Yo no sé si la tengo, voy a validar si la tengo instalada acá. No se ve, Inge. No se ve, Inge. Ah, perdón, me quedé sin compartir pantalla. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Gracias. ¿Me confirman si ya tenemos? Ya Inge, ya lo hice. Ya. Entonces, vean, lo que yo les estaba comentando era esta herramienta. Se llama MySQL Workbench. Hoy decidimos ir a Rabbit Hole. ¿Sabías que con tu clip de Internet? ¿Alguien tiene el radio prendido o YouTube? Que por favor apague su micrófono. Bueno, la herramienta entonces se llama MySQL Workbench. Es una herramienta que nos sirve también para la manipulación y conectividad de la base de datos. Yo por aquí la tengo cargada. Vamos a ver si me conecta a la base de datos. Aquí hacemos la configuración de la base de datos y aquí ya tengo la conectividad, ¿verdad? Entonces, voy a ver si está el proyecto 2023. Aquí estoy conectado. Aquí estoy conectado al mismo, ¿cómo se llama? Al mismo proyecto. Entonces, permítame. Le doy doble clic para que me conecte a la base de datos y entonces aquí ya puedo crear mi sintaxis de SQL, ¿verdad? Le puedo dar acá, en este que dice crear nueva. Aquí ya tengo una ventana para conectar y ya puedo hacer un select asterisco from alumno. Le doy ejecutar. Vamos a ver, creo que es acá. Sí, entonces sería un SQL select asterisco from alumno. Y a mí me gusta porque doy información así más estructurada. Entonces vean, aquí ya tengo yo la información de la tabla, ¿verdad? Ya un poquito más estructurada. Aquí puedo ponerle la cláusula where, por ejemplo, where carnet es igual a 1. Le doy a ejecutar en el rayito. Creo que se bloqueó.
Entonces, esta a mí me gusta más, digamos, pero si ustedes, porque no es un aplicativo así tipo web aquí en una página, sino que es un aplicativo ya que puedo descargar. Entonces, ya sea que ustedes quieran revisar este o utilizan su PHP-MyAdmin para construir. Muy bien, voy a dejar de compartir y dejo estos últimos minutos para dudas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Con esta base de datos de este proyecto vamos a estar trabajando en el otro sábado en establecer todos los mecanismos de conectividad para todo esto hacerlo persistir desde Java. Entonces ya voy a utilizar todos los conceptos de DML para poder ya manejar la base de datos desde Java, ¿verdad? Yo voy a poder venir y voy a validar toda la información, poderla persistir, pero desde mis clases de Java. No sé si hay alguna duda, chicos. Si no, voy a finalizar la grabación en este momento. Permítanme un ratito. Bueno, la grabación ya está finalizada, así que al terminar de procesar la grabación van a tener ustedes acceso para poderla revisar posteriormente. No sé si hay alguna duda. Sí, solamente para recordar exactamente el tema que vimos la semana pasada, para seguirlo repasando, ¿va? Es de persistencia, ¿va? El que vimos la semana pasada, no. El de la semana pasada fue el tema de la librería gráfica Swing. ¿Se recuerda? Estuvimos viendo los componentes gráficos de un formulario, la librería Swing. El tema de persistencia es este de hoy, que es, empezamos con el manejo de base de datos. Y lo vamos a concluir el siguiente sábado, que va a ser como desde Java yo conecto a una base de datos para poder guardar, recuperar y modificar datos desde Java hacia mi base de datos. Así sería. Ok. Bueno, entonces, que tengan un feliz sábado, chicos. Siempre se cuidan y estén pendientes de los canales oficiales y del chat de nuestro WhatsApp, porque vamos a estar ahí enviando toda la información oficial. Que tengan una feliz jornada y pues los libero un poquito antes para que vayan a tomar agua antes de su curso. Que tengan un feliz sábado. Gracias, Inge, igual. Gracias, Inge, igual. Igualmente. Gracias, así que Dios le bendiga. Igualmente, nos vemos. Gracias.